Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar otra asignatura, amén. Hoy iniciamos la asignatura Religiones, sectas y herejías y supersticiones. Hoy vamos a estar iniciando unas 4 a 5 secciones o clases de religiones, sectas y herejías y supersticiones. Vamos a estar trabajando con lo que son las religiones del Medio Oriente, las religiones afrodescendientes y también las religiones que tienen que ver con América. ¿Amén? Entonces vamos a estar tratando la asignatura sectas y religiones. Hermano, quiero que distingan, amén. Soy el pastor Joel Vega, soy el pastor Joel Vega, soy el director de esta Universidad Teológica, UTEPA, soy pastor aquí en República Dominicana y también en el país de Ecuador. ¿Ven? Hermanos, hoy vamos a tratar la primera sección, la primera clase de religiones, sectas y herejías. Yo quiero que estén bien pendientes, hermano. Una religión es originaria de un país. Una religión no depende de nada, de ninguna otra creencia, sino que es originaria. Cuando esa religión salen otros grupos, de esa religión salen otros grupos, se parte en dos, en tres, en cuatro, sale un grupo y forma otra creencia dentro de esa religión, se llama sectas. Amén, se llama secta. Una superstición es una creencia, ejemplo, eh, el tarot, las cartas, esas son supersticiones. Amén, que la han convertido ya en una casi una secta y vamos a ver varias de esas. Y una herejía es una creencia desviada dentro de la iglesia cristiana. O puede ser también, ejemplo, la iglesia católica romana no ve como hereje a nosotros, la iglesia evangélica. La iglesia católica no ve a nosotros, la iglesia cristiana, como una herejía que se convirtió en una secta religiosa. Amén. La palabra secta se escribe con C, porque a veces, si es cesta, si usted me dice cesta, una cesta con un ramillete, también algo también puede ser algo de un envase, una cesta. Amén. También esa secta con P. Entonces, la religión que vamos a tratar hoy y las sectas son las primeras que vamos a estar compartiendo. ¿Eh? Muy bien. Religiones, sectas y herejías. Vamos a hablar un análisis general de lo que son las religiones y las sectas. Amén. Esta presentación basa en la obra de J. Cabral. Explora la importancia de estudiar religiones y sectas. Prepara el creyente para desafíos doctrinales contemporáneos. El conocimiento protege y capacita para el servicio. Hermano, muchas veces cualquier cristiano en cualquier país, ejemplo, en el caso mío, que estuve en varios países viviendo, llegué para congregar en una iglesia, no conocía a nadie, y fui 2 veces a 2 iglesias y vi la creencia desviada que tenían. Yo dije, esta es una secta. Entonces, muchas veces nosotros, como no conocemos, o sea, el conocer las religiones y las sectas, mayormente las sectas, porque las sectas se disfrazan mucho. Las religiones son como más abiertas, las sectas son como más ocultas. Entonces, para uno ir a congregarse, si uno se muda a otra país, a otro lugar, para uno ir, tiene que fijarse bien a qué lugar uno va. Amén. ¿Qué lugar uno va? Porque puede ir a una secta. También dentro de la iglesia cristiana hoy en día hay muchas herejías, hay muchas creencias desviadas. Amén. Que muchas veces la creemos porque nuestro líder la cree, o nuestro pastor la cree,
y nosotros creemos que es así. Entonces, a veces para no sentir mal al líder, lo seguimos y no enfrentamos esa falsa creencia. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando la introducción, amén, a esos temas. ¿Por qué estudiar religiones y sectas? Defensa de la fe. Es clave para la madurez espiritual la defensa de la fe. El mundo globalizado expone diversas ideologías, protege de errores doctrinales. Claro que sí. Cuando nosotros no conocemos las otras creencias, podemos caer en una de ellas. Pero cuando nosotros nos preparamos en lo que es eh, la creencia de otras religiones, de otras sectas o supersticiones o herejías, estamos preparados para defender el evangelio. Mientras más conocemos del evangelio, mejor podemos defender lo que nosotros ya creemos. A veces me han dicho a mi pastor, ¿y para qué estudiar eso? ¿Para qué estudiar tanto? Pero cuando alguien lo ataca, un mormón, un testigo de Jehová, un Hare Krishna, un Bahá'í, entonces decimos, ah, no, pero que yo no sabía eso. Entonces, hermano, es necesario prepararse en la palabra para poder enfrentar. Amén, para poder enfrentar. Todo ejército debe estar preparado. Cuando alguien va al ejército o cualquier institución castrense, lo primero que hace es prepararse para enfrentar con arma de fuego. Entonces, cuando un país, otro país lo va a invadir, otro país lo ataca, ¿con quién lo va a atacar? ¿Con personas comunes o con los que están preparados? Por lógica, es con los que están preparados. Cuando un país va a enfrentarse con otro en la frontera, no mandan a los civiles, mandan a los militares, porque son los que están preparados. Entonces, cuando usted va a defender la fe, usted la defiende con altura cuando usted está preparado. Y dice el apóstol Pedro, debemos presentar defensa con mansedumbre contra todo aquel que demande una razón de la fe que hay en nosotros. Debemos presentar y defender la fe con mansedumbre, siendo manso. Amén, siendo manso. Discernimiento necesario. Un 63% de cristianos no distingue una secta de una denominación. Es vital evitar caer en errores doctrinales. Protege la comunidad creyente. A mí me han dicho a veces, pastor, porque esa creencia de los menonitas es una secta, ¿verdad? No distinguen entre un menonista, un bautista, ¿sí? Un metodista, creen que son sectas. Esas no son sectas, son denominaciones dentro del cristianismo. El cristianismo tiene varias denominaciones. Están los pentecostales, están los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los menonitas, los cuáqueros. Amén. Entonces, esos son denominaciones dentro del cristianismo. Dentro del pentecostalismo están los concilios y los movimientos. Pero, ejemplo, sectas dentro del cristianismo. Jesús solo es una secta dentro del cristianismo. También están los testigos de Jehová, los mormones. Ahora también el hinduismo tiene secta. También, hermano, el Islam tiene secta. Ejemplo, los chiitas, los sunitas, los sufíes son secta. La fe Bahá'í son secta dentro de la misma religión del Islam. Los Hare Krishna, un ejemplo, es una secta que está dentro de la iglesia del hinduismo, de la religión del hinduismo. Entonces quiero que distingan esto. Perdón, hermano, perdón. Entonces,
esa cosa, bueno, que ustedes la tengan. Mayormente, cada religión tiene sectas, que son grupos que salen. Son herejías dentro de las mismas religiones, otra creencia desviada, y esas herejías se convierten en una secta o un grupo religioso. Vamos a ver. Fortalece la fe y el conocimiento bíblico. Profundización doctrinal. Profundiza en doctrinas fundamentales. Trinidad, Cristología y Soteriología. Aclara pasajes complejos y contexto histórico. Desarrolla la hermenéutica sólida. Una de las cosas que debemos nosotros saber de una creencia es ¿qué cree sobre la Trinidad? ¿Creen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esta creencia? ¿Creen Cristo 100% Dios y 100% hombre esta iglesia? ¿Mm? ¿Qué cree sobre la salvación? La palabra soteriología es el estudio de la salvación. ¿Qué cree sobre la salvación? O sea, el cielo y el infierno. ¿Qué cree sobre algunos textos bíblicos de interpretación? Recuerden que la hermenéutica es la ciencia de interpretación bíblica. Entonces, todas esas cosas es bueno que nosotros las podamos conocer. Amén. Exégesis precisa. La exégesis precisa. Recuerden que la palabra exégesis es ahondar. La palabra exégesis es ahondar en el conocimiento. O sea, saber más de tal tema, profundizar. La exégesis precisa ayuda a distinguir la verdad del error. Cimenta la confianza en la palabra de Dios. Afirma la autoridad bíblica. Dice la Biblia que escudriñemos las escrituras. La palabra escudriñar es sinónima de exégesis. ¿Por qué, hermano? Porque cuando escudriñamos, estamos ahondando en el conocimiento de la fe. Prepara para refutar errores doctrinales. Claro, cuando tú y yo estudiamos otra secta, nos preparamos para enfrentarlos a ellos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él nos conoce. Satanás busca lo más débil de nosotros para poder en esa área atacarnos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocer las creencias, conocer las sectas, prepararnos para enfrentarlas a ellas, conocer qué ellos creen sobre tal tema. Cuando a mi casa vienen mormones, testigos de Jehová, eh, como que, vengan, entren. Entonces, me gusta compartir con ellos, pero yo sé qué ellos van a hacer, de qué ellos van a hablar y cómo enfrentarlo. Hace unos meses, como un mes, pasaron por aquí unos misioneros. Ellos son misioneros de una secta religiosa mexicana. Eh, Pasan vendiendo algunas cosas de comer, porque en el país suyo no sé cómo se llama eso. Y ven, son a tanto, son a 50 centavos de dólar, 25 pesos dominicanos. Son a tanto, miren, cooperen. Y mi esposa le compró, los niños, incluso no estando nosotros aquí, yo le compraron los niños. Y dijeron, sí, porque son hermanos cristianos que están vendiendo. Si no lo van a comprar, usted está contribuyendo a una secta. No, porque decían Dios le bendiga. No, es una secta religiosa. Que se están aquí en Dominicana, ellos están aquí, se están estableciendo. Y como no tienen recursos, empiezan a vender cosas. Y la gente, Dios le bendiga, como esta es una de las provincias con el índice de cristianos más alto, la gente le compra creyendo que son evangélicos y son sectas. ¿Cómo yo me di cuenta, hermano? Porque dijeron, tal iglesia, oh,
Y el primer día le compré ya para no ser atento. Pero cuando yo empecé a hablar, entonces hoy es una creencia, es una secta religiosa. Pero la mayoría de cristianos de aquí, de esta región, están contribuyendo a esa secta porque le están comprando para que ellos se establezcan y saquen los mismos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben, no distinguen. ¿Amén? Entonces, prepara para refutar errores doctrinales. Identifica argumentos antibíblicos y extrabíblicas comunes. Capacita para corregir con mansedumbre y firmeza. Ahí está el texto, hermano. Con mansedumbre y firmeza. Alguien que me busque, por favor, ese texto bíblico. Y cuando lo tenga, hermano, usted abre su micrófono y lo puede leer, ¿sí? El que lo tenga de una vez. Reconoce patrones. Reconoce Amén. patrones sectarios. Autoritarismo, profecías fallidas, ejemplo, incluyen el arianismo histórico y testigo de Jehová. Vamos a ver quién tiene ese texto bíblico para que me lo pueda leer. Segunda de Timoteo 2:25. Amén. Cuando lo tengan, el que lo tengan puede leer. Amén. Léalo, por favor, mi siervo. Amén. Sí, léalo. Segunda de Timoteo 2:25 dice así, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén, pastor, ¿se escuchó? No se escuchó. Léalo, por favor, de nuevo. Ok. Amén. Segunda de Timoteo 2:25. 2:25. Ujú. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Ahí sí, mi sierva, gracias. Muy bien. Así, hermano, con mansedumbre. Pero si usted o yo no conocemos, ¿cómo lo vamos a corregir si no sabemos? Entonces, hermano, casi todas las sectas salen de la iglesia evangélica. ¿Pero de dónde salen? De iglesias no bíblicas, de iglesias que no dan estudio bíblico, de iglesias que toman una alabanza y pasan el culto entero y ya pasó todo. Es difícil de una iglesia bíblica salir una secta, hermano. Y si sale, se enfrenta. Amén. Se enfrenta. Facilita la evangelización con sabiduría. Facilita la evangelización con sabiduría. Pero claro, cuando tú y yo conocemos de sectas y religiones, se nos hace fácil evangelizar, porque cuando alguien de esa secta o esa religión, nosotros le preguntamos, entonces esa persona, hermano, vamos a tenerle que hablar. Y con mucho amor lo podemos convencer. Pero hay personas que le tienen miedo. Ejemplo, usted va a evangelizar y a usted Dios Jehová te dice que entre. Imagínense, hermano, que son los que más saben. Ellos tienen textos bíblicos de su Biblia, de la traducción de ellos, del Nuevo Mundo, lo tienen seleccionado para evangelizar a evangelio. Y cualquiera cae. Pero cuando usted busca una Biblia de ellos mismos, en el caso mío, que tengo uno, y tú lo enfrentas, y tú dices, no, pero esa traducción está mal. No, pero que el fundador de ustedes murió apedreado en la cárcel. No, pero ¿cómo va a ser? Sí, por robo. Mira, y uno empieza a hablar de historia y hablar de la misma Biblia mal traducida, hermano. Pero para eso hay que conocer. Entender cosmovisión. Permite entender la cosmovisión del interlocutor. Facilita entender objeciones, ofrece argumentos específicos y relevantes.
Tú tienes una herramienta para enfrentar. Evita malentendido y ofensas innecesarias. Yo he visto cristiano hermano te ofender. No, no, ustedes son hijos del diablo. Aquí no me vengan. No, Dios te bendiga. Vamos a conversar, ven, de la palabra de Dios. Mira, yo tengo una vida de la tuya. Es verdad, sí. Vamos a conversar. Una vez fueron a mi casa, en el campo. Me dice, ¿podemos pasar? Yo dije, claro, vengan, pasen. Me dice, ¿usted sabe que viviremos mejor, que estaremos en una mejor tierra, que tendremos una mejor vida? Yo, claro que sí. Eso me mantiene vivo a mí. ¡Uy, qué bueno! Yo le dije, pero es que usted inició una conversación, no por el principio, no por el fin. Primero háblame del arrebatamiento de la iglesia, que son 7 años primero, y después entonces usted me habla del milenio. Porque recuerde que los 7 años de la tribulación son lo mismo 7 años de la boda del Cordero en el cielo. Y me dijo, ¿usted pertenece a alguna creencia? Sí, soy evangélico, soy teólogo cristiano. Bueno, no estoy preparado para hablar con usted. Yo voy a hablar con un anciano para que venga y hable con usted. Ya, hermano. Entonces, empecé a hablar y yo no sabía nada de tratamiento. Nada. Porque no están preparados para eso. Para, para enfrentar personas preparadas. Incrementa la efectividad. Presenta el Evangelio de Cristo claramente. Cuando estamos preparados, hermano, sabemos presentar el Evangelio de Cristo claramente, con muchos argumentos bíblicos. Amén. Aumenta la responsabilidad espiritual. Claro que sí. Cumple el mandato de discernir los espíritus. Protege la iglesia de desviaciones y falsos maestros. Hermano, ¿cuántas personas dan estudio en la iglesia? Que los pastores los ponen a dar estudios, que no saben ellos lo que están diciendo. Yo soy maestro de escuela bíblica. Ay, qué bueno, hermano mío. ¿Y dónde te estudió? No, yo no he estudiado, no. Yo no he estudiado nunca, pero soy maestro. Eso no hace ver en la iglesia evangélica. Maestro de escuela bíblica sin haber estudiado. Si usted me dice, sí, una escuelita bíblica de niños, pero de adulto, hermano, sin haber estudiado. Entonces, eso es un problema. Entonces, cuando usted está preparado, cualquier maestro o cualquier persona que predique en su iglesia una creencia desviada, un mensaje desviado, cuando termine el mensaje que se va al otro día, cuando toque el culto de nuevo, usted como pastor o líder de la iglesia, líder, amigo del pastor, vamos a aclarar esto, lo que ese hermano dijo, lo que ese señor dijo, no es así. Vamos, mira, esto es así, así, así. ¿Por qué, hermano? Porque ya usted sabe, hermano. Pero si no, amén. Uno fue a un culto, hermano, muy pentecostal. Levante la mano los que están locos en Dios, los que están locos en Dios, porque el evangelio es locura. Pero el evangelio es locura para lo que se pierde, dice la Biblia. Y hermano, levante la mano los que están locos en Dios. ¿Usted está loco en Dios? Digo yo, no. Usted no está loco en Dios. Hermano, la palabra loco es facto. La locura es un demonio, hermano. Jesús reprendió a un lunático que era la locura en la antigüedad era un demonio. Entonces, usted ha visto a un endemoniado en Dios. Y los hermanos estaban, ay, no lo puedo. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Y la gente aplaudiéndole. Y empezó a echarle agua a la gente, hermano, con aceite, dañando ropa. Y dije que estaban ungiendo a la gente. Yo salí para afuera, yo tenía hasta una ropa nueva, hermano. ¿Cómo van a dañar esa ropa? Pero así eso pasa. Y la gente me vieron a mí como antipático. Yo soy pentecostal, hermano. Y he hablado en lengua y he danzado. Y me gusta el mover en Dios. Me gusta la música avivada. Soy músico también. Y me gusta la música avivada. Pero hermano, a veces salgo, hermano, que es increíble.
Eso es por no conocer. Promueve unidad. Promueve la unidad doctrinal y la pureza congregacional. Fomenta un liderazgo informado. Ayuda a una feligresía vigilante. Cuando una persona es preparada en la palabra, el pastor le da estudio bíblico a la iglesia, lo ayuda y lo prepara. Como yo le decía, hermano, yo tengo buenos materiales para que usted estudie bíblico en su iglesia. Como usted tiene una feligresía bien preparada, eso le ayuda que aunque usted salga, que usted se vaya, aunque ese hermano se mude a otro lugar, va a ir bien preparado y no se va a dejar confundir. Cuando estamos preparados, sabemos lo que estamos haciendo. Amén. ¿Cómo identificar una herejía? Criterios claves. ¿Cómo identificar una herejía? Sabemos que una herejía es, hermano, una creencia desviada de la fe. Una herejía es una desviación grave de la doctrina ortodoxa. La palabra ortodoxa quiere decir correcto. Amén. Una herejía es una desviación grave de la doctrina ortodoxa o de la doctrina correcta. Requiere análisis crítico y fundamento en las escrituras. Y lo peor del mundo es que muchas herejías tienen textos bíblicos, pero textos bíblicos mal escogidos. Textos bíblicos mal escogidos. Si usted tiene un texto fuera de contexto, usted puede crear cualquier creencia desviada. ¿Qué es un texto fuera de contexto? Un texto que usted toma para poder tener una postura bíblica de algo, pero usted lo coge de un lugar, de una conversación bíblica, pero saca un solo texto. Las mujeres callen en la congregación, dice la Biblia. Pero vamos a ver, ese texto fue escogido de un problema que había en una iglesia, por un problema de ubicación del templo. Y como las mujeres estaban en el atrio de las mujeres, estaban lejos del púlpito, las mujeres preguntaban a los hombres, ¿qué fue lo que dijo el predicador? No habían parlantes, no habían bocinas. Entonces Pablo dijo, las mujeres que pregunten en su casa, porque es una bulla dentro de la iglesia, un ruido. Pero si las mujeres callen en la congregación, hermano, las mujeres no pueden hablar. Esto para tomar una doctrina falsa de eso. Es tomando un texto fuera de contexto. No todo desacuerdo. No todo desacuerdo doctrinal es una herejía. Se basa en principios definidos. O sea, dice aquí el doctor Cabral, discernimiento es vital. Es posible que usted no esté de acuerdo con una postura de una iglesia y no quiere decir ni que ni usted ni la iglesia estén mal, sino que no están de acuerdo en esa postura en cuanto a tal cosa. Pero no son cosas que son eh, clave. Amén. Cosas que son clave. Primer criterio, desacuerdo con la Biblia. Las sectas religiosas están en desacuerdo con la Biblia o toman el texto fuera de contexto. Antibíblico, contradicen directamente la Biblia, niega la resurrección literal. Ejemplo, incluyen el arrianismo. Contradicen directamente a la Biblia, niega la resurrección literal. Para los testigos de Jehová, Cristo no resucitó literalmente. Él no resucitó literalmente. Se dice que él fue disolvido en gases y que lo que fue como un espectro. Amén. Pero no fue literalmente. Como el arrianismo. Extra bíblico. Añaden revelaciones o escrituras superiores. Ejemplo, el Corán, el libro de Mormón, la Biblia es la autoridad final. O sea, para los islámicos, el Corán está por encima de la Biblia. Incluso la Biblia de ellos es el Corán. Para los mormones, ellos usan la Biblia por el libro de Mormón, que es un libro extra bíblico y también antibíblico. Para ellos es el manual de conducta de fe. Nosotros, la Biblia es el manual que está por encima de cualquier cosa. Entonces, hay mucha diferencia.
Entonces, los libros extrabíblicos son para ser leídos, pero si contradicen a la Biblia, hermano, tienen que salir. Pero muchas veces las sectas usan esos libros por encima de la misma palabra de Dios. Y ahí entonces que están las malas creencias. En el caso de los testigos de Jehová, ellos lo que hicieron fue que, como no podían contradecir tanto la Biblia, crearon su propia Biblia y su propia traducción, quitando textos bíblicos. Criterio 2. Doctrinas desequilibradas y contradictorias. Doctrina desequilibrada sobreenfatizan un aspecto bíblico, distorsionando el conjunto. Ejemplo, solo fe sin obra o solo obra. Ejemplo, el católico enfatiza más en la obra que en la fe. Hay otros que enfatizan solamente en la fe. La obra no salva, es la fe. Pero recuerde que la fe sin obra es muerta. Chocan con la narrativa bíblica o dato histórico. Ejemplo, datación de ejemplos, genealogías, la verdad bíblica es coherente. Hermano, hay muchas contradicciones. La secta tiene muchas contradicciones que usted no se imagina cuántas contradicciones tienen la secta. Porque, hermano, incluso contradicciones con la Biblia y contradicciones entre personajes de la Biblia. Y eso pasa mucho en la secta. Y eso lo vamos a estar viendo, hermano, en las clases que vienen. Esta materia es importantísima, hermano. Usted va a escuchar de sectas y religiones que solamente algunos hermanos, dos o tres, van a exponer alguna secta que no vamos a tratar aquí, sino que en cada semana van a haber por lo menos 4 hermanos que van a exponer una secta o una creencia de la que no están en el material. De la que no están en el material. Inconsistencia interna. Argumento interno, inconsistente o falacia. Un Dios que cambia de opinión sin justificación. La teología sana es lógica. Hay muchos ejemplos en esto. Hay personas, ejemplo, el judaísmo cree en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Y recuerde que nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Amén. Y hay muchas cosas que podamos ir tocando. Amén. Pero cuando estemos trabajando directamente en la secta. Guía del Espíritu. El Espíritu Santo guía toda verdad. Esta verdad es racional y consistente. Conclusión, el estudio es vital. El estudio constante y el discernimiento son vitales para la integridad de la fe cristiana. Protege al creyente. Lo protege, hermano, porque está haciendo una fuerza para que no entre por la mente esas malas creencias. Tiene una base. ¿Cómo reconocer una secta falsa? Una guía esencial. Esta presentación te guiará para discernir enseñanza y movimientos engañosos. Nuestro objetivo es proteger tu fe y bienestar espiritual. Fundamento en el discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico. La importancia del discernimiento espiritual. Wow, miren, hay tantas cosas, hermanos, que se están viendo y son cosas que se están viendo dentro de la misma iglesia cristiana, que a veces uno se queda sorprendido. Y para muchas personas eso es normal. Manipulación psicológica. Los grupos sectarios a menudo emplean tácticas sutiles para controlar a sus miembros, alterando su percepción de la realidad. Amén. Presión psicológica, manipulación psicológica. Lo hacen ver cosas, hermano, que no son.
Aislamiento social. Fomentan la desconexión de familiares y amigos, creando una dependencia total del grupo líderes. Hay sectas, hermano, que instan a las personas a separarse de sus propias familias, a irse a su propia casa. Ejemplo, la secta de los niños de Dios, una secta de David Baer. Ellos enfatizaban que los jóvenes tienen que salir de su casa para tener libertad. La secta Moon también pasaba lo mismo, que fueron sectas casi fueron en el mismo tiempo en Estados Unidos. Explotación financiera. Es común que exijan grandes sumas de dinero o trabajo gratuito, desviando recursos para el beneficio de la cúpula. La parte de arriba se enriquece sobremanera. Se compran aviones, son multimillonarios. Hermano, le lavan el cerebro a la gente dentro de ese cristiano, hermano. Son grupos pseudo cristianos. Traiga tanto para que Dios te dé tanto. Trae tanto aquí. Dios te va a dar tanto, hermano. Compran aviones, andan casa de lujo para ese jeque árabe, hermano. El hermano pobrecito. Es un lavado de cerebro y manipulación psicológica. Como los pares de sufrir. Eso es increíble. Amén. El crecimiento global de grupos con características sectarias representa riesgo significativo. La verdad es crucial para la libertad y el propósito personal y espiritual. Devaluación de Jesús. ¿Qué tema, hermano? Las sectas mayormente rebajan a Jesús, oiga bien, hermano, o devalúan a Jesús, entonces, y le dan al hombre más superioridad, casi siempre, o a otra cosa. Amén. Endiosan al hombre y rebajan a Jesús. Negación de su divinidad. Jesús no es reconocido como Dios. Casi ninguna de las sectas, hermano, creen, o las religiones, que Jesús era Dios. Uno lo ven como Dios sin ser hombre, y otro lo ven como hombre, mayormente es así, sin ser Dios. Otro lo ven como un profeta normal, un profeta normal. Jesús no es reconocido como Dios, lo ven solo como un profeta, maestro o ser iluminado. Niegan su divinidad, resurrección literal o sacrificio expiatorio. Ejemplo, algunas sectas lo consideran como un hijo de Dios. Un hijo, porque Jesús tiene más hijos. Ejemplo, eh, la iglesia de los mormones ve a Jesús como un hijo de Dios, como nosotros también lo ven como hijo de Dios y que nosotros podamos llegar a ser como Jesús. Creado, no coeterno, lo que rebaja sus estatus divinos. Para ellos Jesús fue un buen hombre que llegó a ser lo que fue, porque pudo superarse. Y eso no es así. La autoridad de Jesús a menudo es secundaria, la de un líder del grupo o las nuevas revelaciones que éste proclama. Lamentablemente, así es. Fuente sagrada más allá de la Biblia. Para ellos, la Biblia es como un libro común que es buena la Biblia, pero hay otros libros que son mejores o iguales, o están por encima de la Biblia. Eso va a hacer, hermano, si tú le dices, eso está en la Biblia, que yo digo, ah, ¿por qué la Biblia? La Biblia la escribió no, y este libro también lo escribió no. Este libro es bueno también porque este lo escribió no. Nuevas escrituras introducen libros o escritos o supuestas revelaciones del líder. Esta fuente a menudo se presentan como superiores o completamente o complementarias a la Biblia. Como le decía, anulación bíblica. Estas nuevas fuentes anulan, corrigen o completan la Biblia. O sea, la Biblia es un libro bueno, pero no es la palabra de Dios, sino es parte de la palabra de Dios.
que hay otros libros que están igual o superior a la Biblia. Y por eso, hermano, ejemplo, tú le hablas a un católico sobre las imágenes y dicen, no, pero la Biblia dice que se puede tener imágenes y te buscan a Segunda de Macabeo, te buscan a Judía, a Baruch, a Eclesiástico, dicen, no, pero eso es la Biblia. Usted dice, no, pero eso no está en la Biblia. Sí, sí está en la Biblia, pero ustedes le quitaron 7 libros a la Biblia. Ustedes le quitaron 7 libros a la Biblia. Pero aquí están los libros. Imagínense, hermano. ¿Qué usted puede decir? La Biblia se considera insuficiente o incomprensible sin su guía exclusiva. Ejemplo concreto, escrituras adicionales de líderes fundadores con supuestas revelaciones divinas que a menudo contradicen las enseñanzas claras de la Biblia. La inclusión de textos externos a la Biblia es una señal de alerta. Esto socava la autoridad de la palabra de Dios, por lógica. Como hay otra autoridad por encima de la Biblia, esa autoridad tiene, esos libros tienen las creencias torcidas y eso es una base para yo creer. Y como dice, bueno, pero en la Biblia que yo tengo, que es igual a la tuya, dice que no es así como tú dices. ¿Mm? Y así es. ¿Mm? Se creen la única verdad. Las sectas creen que son los mejores. Mayormente las sectas, hermano, eh, como son grupos disidentes de las religiones, son como más cerradas y se creen más que todo, hermano. Por ejemplo, un hindú, una religión, el hinduismo, tú lo ataques, ellos no te, pero te dijo va, o un mormón, ellos son más cerrados, porque las sectas son más cerradas, porque las sectas fue fundadas por hombres. Exclusividad absoluta. Se proclaman poseedores exclusivos de la verdad absoluta y la única vía a Dios y la salvación, la única vía. Descalifican, descalificación externa, descalifican y desmonizan todas las demás creencias, la demonizan. Eso es demonio, eso tiene demonio. A todas, incluso no te pueden ni juntar con esa persona. No te juntes con ese evangelio. ¿Mm? Hasta yo he visto negocios que son socios de personas cristianos, negocios son socios. Si no, no, no puedo asociarte con un cristiano. Eso es el diablo. Pero hay iglesia evangélica, hermano, que le impide a hermanos juntarse con un hermano de otra iglesia. No pueden hablar, ni ir a un culto, hermano, porque eso es del diablo. Ese hermano se pone un arete, eso es del diablo. Esa hermana se pone un pantalón, eso es del diablo. No te juntes con esa persona. ¿Mm? Entonces, esos son también iglesias sectarias, hermano, dentro de la misma iglesia evangélica. Y salvo solamente están ellos. Y si se van a otra iglesia o se mudan a otro país o a otra región donde no hay iglesia de la de ellos, prefieren no congregarse o descarriarse. Entonces, no es así. Fomentan el aislamiento social y la desconexión de amigos y familiares externos. Eso genera dependencia total de la organización y sus líderes. Esta creencia es la única verdad, crea una burbuja de control, limita la perspectiva de los miembros. Solamente ellos son los que tienen la verdad. Promoción de la autosalvación. ¿Auto qué quiere decir? Que uno puede salvarse a sí mismo. Y sabemos que nadie se puede salvar a sí mismo. La salvación está en Cristo Jesús. La salvación se obtiene por obediencia estricta o regla, leyes o líder. El énfasis se pone en el esfuerzo humano y en el mérito personal. La salvación no se obtiene por regla, ni por leyes o a un líder. Siguen a ese líder más que Jesucristo. Yo pertenecí, estuve un tiempo ayudándole a, de las personas que están ahí, saben de qué estoy hablando.
Yo pertenecí en Ecuador a una iglesia que ayudé bastante. Se levantó una profeta falsa y ella empezó, hermano, a decir cosas horribles de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, hermano, y empezó a decir cosas y yo lo enfrenté, hermano, y yo me fui de la iglesia y se fueron, después se fueron algunos hermanos más, pero hubo un grupo, hermano, que quedó ahí, que quedó. ¿Por qué quedó ese grupo? Porque no podían fallarle a la líder, que es una buena persona, pero no podían fallarle a ella, porque ella estaba como por encima de Dios. Y ahí se quedaron, hermanos, estuvieron equivocados, siguieron creyendo, y ahí está. Eso es lamentable. Niega la gracia divina y el sacrificio completo de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo se vuelve insuficiente, porque trayendo tanto al altar o dando tanto de ofrenda, ya usted está bien. Y también puede ir alguien a profetizarle, a decirle, darle, y eso, hermano, y eso no es así. La única forma de tú salvarte es aceptando a Cristo y siguiendo sus pasos. Ejemplo, requisito específico de buenas obras o donaciones para alcanzar el favor divino o la salvación eterna. Conozco personas que van a Estados Unidos, hacen promesa a un santo y van a Estados Unidos, hermano, o a otro país, hacen cosas feas, adquieren dinero y vienen y le traen una ofrenda a ese santo para que ese santo lo perdone y van a un sacerdote. Él le manda a llevar una ofrenda o así tanto Padre Nuestro, y ya están perdonados y ya no ha pasado nada. Y no es así, hermano. Cristo es el único que perdona. Esta doctrina de autosalvación es una carga insoportable. Contradice el mensaje central del Evangelio. Así es. Proselitismo entre cristianos confundidos. Aquí vemos un lobo, hermano, con una ropa de sacerdote, como una oveja. Objetivo principal. Buscan activamente miembros en comunidades cristianas existentes. También se dirigen a ex cristianos desilusionados. ¿Cómo esta secta, cómo esta secta consigue, hermano, personas? ¿Cómo consiguen prosélitos? De esa forma, descarriados, personas que le ha ido mal en la iglesia, están sufriendo, ahí lo toman, ahí toman esa persona y dicen, no, mi iglesia no es así, mi iglesia es así, y hasta lo ayudan. Una vez yo me congregué cuando yo tenía 17 años, vine del campo a la ciudad de Santo Domingo, aquí en República Dominicana, Ecuador en Santo Domingo, y una hermana que le bautizamos, yo estuve ahí en el bautismo, y fue algo, hermano, muy bonito, pero la iglesia para de sufrir empezó a ayudarla. La iglesia para de sufrir empezó a ayudarla, hermano, ayudarla, y ella por dádivas se fue, hermano, para esa iglesia. Y murió estando en esa para de sufrir. ¿Por qué, hermano? Por dádivas. Explotan dudas teológicas, desilusiones o insatisfacciones personales. Se aprovechan de la vulnerabilidad espiritual. Terminología engañosa. Usan terminología bíblica familiar para engañar o atraer incautos. Presentan un subgrupo como la verdadera restauración. Le dicen hasta papá y mamá a los líderes, papi y mami a los líderes. Increíble, hermano. Las sectas son expertas en captar a quienes están espiritualmente perdidos. Una estrategia de infiltración y conversión. Hermano, para ellos es fácil. Ellos no van al mundo a buscar a la gente casa por casa, sino ellos van donde aquellos que están tristes, aquellos que vienen de un grupo, hermano, porque eso es lo más fácil para ellos convencer.
Mire ahí, hermano, ese símbolo. El yin yang, símbolo japonés, chino, la cruz. Raíces filosóficas de la decepción. Vamos a ver varios. Agnosticismo. Duda de la verdad revelada. Abriendo la puerta a nuevas verdades humanas, la fe se vuelve subjetiva. El agnosticismo sostiene que tú te puedes autosalvar. Amén. El agnosticismo. Es imposible conocer a Dios, pero tú puedes conocerlo tú autoevaluándote y cambiando de vida. El deísmo, Dios creó, pero no interviene, dando poder a líderes carismáticos sobre la fe. Dios se vuelve distante. Ese es el deísmo. Todas estas hermanas son corrientes filosóficas. No son sectas directamente, sino son corrientes filosóficas. Amén. Humanismo pone al hombre en el centro, prestando valor a la autoridad divina. Revelación. El hombre es la medida de todo. El humanismo rebaja a Dios y en Dios al hombre. El panteísmo, Dios está en todo. Dios es el universo. Dios es el universo. Dios no es el universo. Dios hizo el universo. El panteísmo lo fundó Benito de Spinoza. Y el panteísmo, hermano, entiende que todo es Dios. Y no es así. Dios hizo todo. ¿Mm? Dice que todo es divino, eso es mentira. Estas filosofías socavan la fe bíblica, abren la puerta a interpretaciones erróneas de la verdad. Mayormente, estas filosofías no captan tanta atención como las sectas que vamos a estar tratando. Amén. Esos son mayormente grupos universitarios y así. Amén. Consecuencias alejan de Dios y de su palabra. Las sectas te alejan de Dios y de su palabra, porque tienen otras cosas que están por encima de ahí. Sustitución de la verdad. Las ideas humanas reemplazan la enseñanza divina explícita. La palabra de Dios es distorsionada. Socavamiento de la fe, socavan la fe, o socavamiento bíblico. Se socava la autoridad suprema de la Biblia como guía de fe, pierde su posición central. Dependencia ciega, promueven una dependencia ciega del líder o de la organización. Cuando el líder dice una cosa, hermano, es así. La Biblia dice otra cosa, no, porque Dios me reveló a mí que es así. Y como Dios me reveló a mí, tienen que seguir. Eso se ve mucho en iglesias cristianas, supuestamente cristianas de hoy en día, iglesias multitudinarias, hermano, unas creencias, son iglesias independientes, grandísimas, millonarias, y lo que el líder dice, eso es. La autonomía espiritual se pierde. El resultado final es una espiritualidad vacía y una relación rota con Dios. La confusión espiritual prevalece porque están ciegos. Ese evangelio de la prosperidad, hermano, no es un evangelio, ¿verdad? Ese no es una falsedad. No crea en eso. Mantente firme en la verdad. Mantente firme en la verdad. Recuerda las señales clave de advertencia para protegerse y proteger a otros. Aférrate a la Biblia como única fuente infalible de verdad y autoridad. Está pues firme en la libertad en que Cristo nos hizo libre y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. La libertad en Cristo nos capacita para discernir, permanece arraigado en la palabra de Dios. Hoy, hermano, mis queridos estudiantes, hasta aquí llegamos la clase. Hoy fue la introducción a lo que es religiones, sectas y herejías. Amén. Entonces, para la semana que viene vamos a estar tratando las religiones. Amén.
pero dos hermanos. Por ahí está la hermana Sonia. La hermana Sonia de nuestra iglesia, que está presente. Bueno, entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, hermanos. Y vamos ahora a dejar las exposiciones. Amén.